el programa de hoy continuaremos hablando de los años 70, de los convulsionados años 70, aquellos años en los que lo que podía salir mal salió peor. Y entonces, como toda cosa que sale mal, deja muchas enseñanzas. Así que trataremos de ver algunas de las cuestiones que se produjeron en esos años, porque es una forma de dejar testimonio, porque nosotros fuimos testigos y protagonistas de esos años. Y es bueno que la gente más joven entienda de primera mano todo lo que sucedió para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, eso es la esencia del programa de hoy. Pero creo que antes de empezar a tratar cada uno de los temas, debiéramos hacer una presentación. Claro, los televidentes verán una nueva presencia en este grupo, el escribano Otalio Echegaray, conocido, digamos, por casi todo el mundo, fue escribano general del gobierno desde 1984 hasta el 2015, y en el caso particular nuestro, además de ser un amigo, de ser un maestro para nosotros, formamos de hace más de 20 años una institución, el Foro Argentino de Cultura Urbana, en la cual nos hemos dedicado durante todos estos años a analizar la relación del tango y la cultura popular con la sociedad, con la historia y con la política. Hemos roto ese viejo principio que instaló Gardel en Volver, que 20 años no es nada. 20 años no es bueno, para nosotros 20 años es mucho. Sí, se nota, cualquier foto vieja se nota exactamente. Bueno, pero yo lo decía metafóricamente, sí estamos bien todavía. Bueno, entonces ya podemos... Yo les agradezco la invitación y la intención de colaborar. Estar junto con ustedes es una gran cosa y fundamentalmente sé que tratamos entre los tres de hacer algo que tenga que ver con la sociedad, que fundamentalmente, a propósito del tango y de lo que fuera. Claro, básicamente nosotros siempre decimos, y ya tenemos 20 años de charlas, conferencias, libros, siempre decimos que lo mejor son las charlas que están fuera de la preparación. Y un poco lo que vamos a intentar hoy es que esas charlas que hacemos, mate de por medio, por ejemplo, que sean la gente que escuche estas cosas, que solo van saliendo los temas, ¿no? Exacto. Así nos olvidaremos de las cámaras. Por supuesto. Ese es el objetivo central. Así que entonces nos estamos instalando en la parte de esos gobiernos, porque después de 18 años vuelve Perón al gobierno, ya de esto hablamos del gobierno de Cámpora, y ya llegamos al momento culminante, a la primera parte que tiene que ver con el fallecimiento de Perón, que fue realmente una conmoción, porque Seguro. Perón ha sido el hombre que marcó la política argentina, creo que hasta el presente, no sé si están de acuerdo, pero todavía sí, la figura de él tiene plena vigencia. Y me parece que debiéramos instalarnos en aquel 12 de junio del 74, que es cuando Perón da su último discurso. Aquel discurso, usted me decía hoy, el del vidrio, sí, yo me acuerdo. Saco. Sí, tenía como una especie de como gabán, ¿no? Gabán, sí, me acuerdo con el cuello de terciopelo. Sí. Yo fui testigo y me llamó la atención, sobre todo me llamó la atención lo del vidrio, pero se ve que era un vidrio blindado porque eso no eran años pacíficos. No. Y en verdad yo creo que ese discurso no fue entendido en su momento y tiene una profundidad extraordinaria. Ese es el discurso que se hizo famoso porque Perón dijo que escuchaba la más maravillosa música, que es la del pueblo. Pero dijo una cosa que para mí tiene mayor trascendencia. Ahí Perón dijo que el único heredero de su doctrina era el pueblo. Y a mí me parece que, además de marcar la cancha, por decirlo de algún modo, diciendo que no estaba ni con unos ni con otros, estaba completando algo que fue parte de sus mensajes de los años previos al retorno al país. Perón tiró una frase que para mí la termina de cerrar ese día. Dice, el año 2000 nos verá unidos o dominados. Y lo que está diciendo con ese mensaje, esta es una interpretación personal que pueden o no compartir, lo que está diciendo es terminemos con las divisiones,
porque las divisiones nos van a llevar a la ruina. Y la verdad, los años que siguieron... Sí, mostraron. y específicamente él dice, yo sé que hay muchos que quieren desviarnos en una Sí. o en otra dirección, pero nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos, sin dejarnos influir por los que tiran desde la derecha ni por los que tiran desde la izquierda. El gobierno del pueblo es manso y es tolerante, pero nuestros enemigos deben saber que tampoco somos tontos. Es decir, ¿qué viene? Porque en general, digamos, la vuelta de Perón, ¿no?, después de 18 años o 17 años, a veces es interpretada como que, bueno, que Perón vino porque se dieron las circunstancias. En realidad, por lo menos yo creo, y muchos por supuesto, que Perón siempre quiso volver. Y siempre hizo, digamos, todo lo que hizo desde su exilio, organizando su movimiento, fue con la idea de volver, ¿no? Cuando él vuelve, él viene con un proyecto. El proyecto de Perón es el mismo proyecto del 45. Así, con la diferencia, obviamente, de las circunstancias nacionales e internacionales. Pero hay una diferencia sustancial, varias diferencias. Una es que en el 45 Perón, del punto de vista político, tenía digamos, una apoyatura política muy débil. Tenía la clase trabajadora y, del punto de vista de partidos políticos, sectores, digamos, que salieron de otros partidos, Sí, la sí, Junta sí, Renovadora. claro, sí, sin la intención de corregirte, obviamente, no era débil tener a la clase trabajadora. No. Yo creo entender que vos lo que decís es que tenía debilidad en la estructura política. No, es que había una debilidad concreta entre que había una división política, claro, en la Argentina, en la cual estaba el sector del peronismo y el otro sector, el antiperonismo. Sí. Eso era lo que él sí. tenía a Claro, los militares. Si hablamos del 45 y hasta el 45, tampoco estaba seguro, casi nadie en la Argentina, de ese apoyo tremendo que iba a tener, Por supuesto, de la clase trabajadora. Sí. Es decir, no era que lo podía contar, claro, que lo tuviera. Después ahora, recién, ahora, yo creo fíjate, que ustedes ya lo hablaron el 17 de octubre, sí. obviamente después, recién del 17 de octubre, se dan cuenta muchos que ven pasar esa gente por la calle que existían ese millar de obreros que dice el tango Farol, ¿no? Pero vos fíjate que inclusive en las elecciones del 46 no era que tuviera la seguridad que Perón ganaba, había una hasta corriente. pero bueno, lo que yo quiero decir es que en el 73, 72, cuando viene, a través de las organizaciones que arma la Hora del Pueblo, el Frente Cívico de Liberación, encuentra que esos enemigos de los años 40, hoy a lo sumo eran adversarios políticos. Sí, yo creo que era un ida y vuelta, porque también los adversarios políticos entendían que no se podía gobernar sin el peronismo. Claro, es decir, entonces se da esa circunstancia favorable. Claro, esa es una circunstancia muy favorable. El arco político, digamos, no tiene una oposición política, digamos, dura como tuvo en los años 40. Pero además, en Argentina, creo que ningún partido político podrá estar afianzado en una ideología de fondo o en una ideología o en un programa circunstancial. Pero después del peronismo, ¿cómo llega al pueblo? Claro. Es decir, esa idea política, ya sea ideológicamente de miles de años o de cientos de años, o nacida de una circunstancia del momento. No era imposible ya plantearse sin el peronismo. Claro. Evidentemente, esa es una de las razones de la aceptación y de las ilusiones de la vuelta, de las esperanzas de la vuelta de Perón. Vos fíjate que Perón, los elementos fundamentales del proyecto, el pacto social, con lo cual junta, digamos, a sindicatos, empresarios, sectores políticos, sectores de la iglesia, armas. Sí. En realidad, entonces uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cuál era el problema? Ahí hay una palabra que dijo Natalio que es clave, que es la esperanza. Claro. Y esa unión que se da, es decir, cuando pareciera que todos entendíamos lo que nos había pasado, los políticos que entendían que no se podía gobernar con el peronismo que hacía pacto con
con la oposición, en fin. Todo eso nos ilusionó. Y en menos de 3 años la ilusión se derrumbó como un castillo de naipes. Por eso digo que en los años 70 lo que podía salir mal salió peor. Claro, porque vos fíjate que inicia el gobierno de Perón y hasta, si querés, el de Cámpora, con un proyecto absolutamente peronista o justicialista. O sea, basado en la justicia social, en la distribución, en la generación de industria, y termina dentro del gobierno peronista con un proyecto absolutamente liberal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta división, estas peleas internas, incluso dentro del movimiento, terminan siendo capitalizadas. Exactamente. Ese es el punto. Ahí está el punto. Bueno, que generalmente, la historia lo dice, lo capitaliza siempre la misma idea. Siempre. La idea de instalarse en un ilusorio primer mundo, de que todo el mundo va a venir acá y de que nosotros lo único que hacemos las cosas mal y Sí, que sí. nadie piensa en vivir con lo nuestro. No. Pero fíjate, cuando Perón habla en este discurso de la derecha y de izquierda, Perón manejó durante todo su exilio estratégicamente a los dos componentes para hostigar, digamos, al gobierno militar, para hostigar a los militares, y fundamentalmente al sector de la izquierda, al sector de la juventud, lo utilizó las formaciones especiales que para de alguna forma mostrarle a los militares que el único que podía resolver ese problema era él. Sí, porque los militares tenían dos opciones ahí: o accedían, o sea, permitían que el peronismo pudiera al poder, o hacían la que hicieron 3 años después. Exacto. O sea, la represión total. Entonces, lo que ocurre, lo que puedo plantear, los problemas internos, es que el proyecto político de Montonero, opinión personal, era absolutamente, en realidad, era contrapuesto al proyecto político de Perón. Perón planteaba un proyecto de concordancia, digamos, de reformas, de distribución, de acuerdos, digamos, a través del pacto social, y las organizaciones armadas planteaban un proyecto de toma del poder a través de las armas. Son dos proyectos pues es que distintos. yo no estoy tan seguro de eso. No, bueno, tampoco. No, seguro tampoco, no es una opinión, obviamente. Lo que me parece es que las circunstancias de cómo se dieron los hechos hizo que las formaciones especiales, como las llamaba Perón, se fueran radicalizando, y en determinado momento se perdió el rumbo y se entendió, o sea, porque incluso dentro de Montoneros había gente que entendía que había que hacer un desarrollo político, y terminó siendo que la conducción lo que quería era proponer un desarrollo militar. Exactamente. Estoy hablando, cuando hablo de organización, hablo de realidad de la conducción, claro, de la conducción estratégica. Es un error estratégico de... bueno, también... ¿Es un error? No lo sé. Pero que casi todos los movimientos, ya sean perdón, yo sé a lo que vos te dirigís, no estoy... pero lo vamos a desarrollar, sí. Casi todos los movimientos, digo, son de los dirigentes. Claro. Pero la masa que va a seguir a esos dirigentes, en el mejor del sentido, no digo masa en el sentido liberal de que la gente sigue porque sí, no, la gente que los va a seguir no está consustanciada del método o de cómo va a trabajar, de cómo trabaja ese equipo. Y pienso que eso pasa porque va a ser muy difícil que las agrupaciones especiales fueran mayorías populares. No lo ve el pueblo como una expresión de mayoría popular. Doctrinariamente eso lo había resuelto, pero no lo había propuesto. Porque en realidad lo que Perón proponía en todos sus escritos era que uno lo que debía hacer era conducir hacia donde el pueblo quería. Claro. Y en este caso la militarización buscaba conducir al pueblo hacia donde ellos querían. Ese es el digamos, el concepto. Le agradezco, hombre. Esa es la definición. Sé que es una charla entre... Esa es la definición política, claro, de vanguardia. Sí. O sea, la vanguardia, lo que se llama vanguardia, dice, bueno, el pueblo me tiene que seguir.
Perón lo que plantea era, nosotros tenemos que hacer lo que el pueblo quiere. Y eso es un poco que la base fundamental del peronismo y digamos, y que todavía se proyecta la negación del peronismo en lo que podríamos llamar el gorilismo en sus facetas más modernas, es que el pueblo siguió a Perón porque encontró una reivindicación no solamente económica, fundamentalmente la década infame, que es la base social de solucionar los problemas económicos, pero también el problema de la falta del fraude patriótico y de todo lo que... Es decir, la falta total de representación. El hombre no tenía la menor posibilidad de ejercer... Estoy hablando de un tema que ustedes ya trataron, ¿no? Pero no tenía la menor posibilidad de ejercer... el otro día leía de un filósofo que está cumpliendo 100 años y decía que él se arrepentía de haber sido comunista y por lo tanto en aquellos años del 45 haber sido gorila, por lo que después sería gorila, por seguir el antifascismo. Claro. Y sin embargo, el día, y eso lo decía muy bien Moisés Levenson, el 4 de junio del 43, cuando cae el gobierno conservador, la gente no fue ni al Partido Socialista ni al Partido Radical, que eran los partidos que podían haber llevado de alguna manera la contra a ese gobierno. Fue a la pizarra de los diarios a ver qué pasaba. Había perdido totalmente el pueblo en relación con los partidos políticos. Claro. Totalmente. Es decir, y el peronismo viene a buscar y dice, cuando Perón le dice rompan las tranqueras a los obreros, a los peones de campo, dice, no sé si estaba convencido de lo que decía de que iban a romper las tranqueras, pero sintieron que había un posible gobernante que estaba de su lado. O sea, que un gobierno que iba a interpretar su reclamo social. Claro. Y eso fue, hasta el día de hoy, prácticamente la base. Como es la base contraria al peronismo, lo que yo le llamo el gorilismo, que no entiende otra cosa, que todo está mal, lo que pueda llamarse peronismo, porque entiende que el peronismo es una especie de prebenda para los que no quieren, para los que no tienen nada, no, para los que no quieren trabajar, claro, como si fuera el famoso tema. No, eso está muy de moda. Sí, yo puedo, mira, voy a Perdón decir, que me volví para atrás. No, es que en realidad la idea nuestra es ir y volver para entender la historia en el presente, ¿no? Exacto. Y un poco, ayer escuchaba, no viene al caso hacer nombre, una persona que decía, yo siempre trabajé con todos los gobiernos, a mí nadie me dio nada, bla, 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 toda la historia, ¿no? No me dieron nunca subsidios, estas cosas que... Sí, ayuda, digamos. Y entonces yo estaba mirando y digo, estás mintiendo. Entonces una persona que estaba conmigo me dice, ¿cómo? Si es la verdad. No, está mintiendo. Porque todos recibimos. ¿O acaso no recibimos educación pública? ¿O acaso no vamos a un hospital? Entonces, lo que nos han hecho creer desde el gorilismo es que solo vale el esfuerzo personal. Claro, la meritocracia. La meritocracia, esa es la palabra. Y una meritocracia igualitaria. Claro, si vamos a hacer una meritocracia y todos partimos de la misma línea de largada, bueno, fenómeno, que valga la meritocracia. Ahora, si yo estoy parado acá y el tipo, vamos a correr 200 metros y hay uno que está a 150 metros adelantado, ya no hay meritocracia. Y esa es la realidad. Entonces, casi como síntesis, ¿no? Creo que lo que Perón estaba diciendo en ese momento, que no entendimos ni los que estábamos de un lado ni de otro, es, señores, ojo, que el enemigo es otro. Claro. Exacto. Bueno, es ese que no ahí está, y que ninguno entendió. A veces, sí, de alguna manera Perón, digamos, les plantea en algún momento ser el ala izquierda del peronismo. Sí. O sea, estar dentro del movimiento. Pero para estar dentro del peronismo había que acatar, digamos, las disposiciones de la conducción del peronismo. Si no, estás afuera. Él le decía, formen un partido de izquierda aparte y hagan... Sí, eso en su relación con la izquierda, pero también con la derecha. Con la derecha, porque la derecha terminó en manos, la ultraderecha terminó en manos de López Rega. Bueno, y como hablábamos hoy del último discurso de Perón, su fallecimiento trajo la posibilidad de un muy temprano afianzamiento de la derecha, en el peronismo y después en lo económico.
Bueno, Bueno, porque fíjate vos, es decir, es cierto, que la derecha se toma prácticamente el poder después de la muerte de Perón, no hay ninguna duda. Isabel, López Rega, no hace falta andar con muchas vueltas. Perdón, está muy bien eso. Toma el poder después de la muerte de Perón, estando dentro del partido. Claro, lo que dentro del pasa gobierno. es que el sector de la izquierda está fuera Sí. del peronismo ya. Bueno, Eso, para mí, eso fue así analizado históricamente, fue un error estratégico. Porque, digamos, dejó a la derecha prácticamente con la cancha, digamos, libre. Sí, y con lo que más necesita, que son los resortes económicos y los resortes, digamos, militares. Porque el gobierno de Isabel, cae Isabel, pero sigue intacta la estructura que ya estaba armada alrededor de ella, Claro. y aparece, por si hacía falta, Martínez Dios, ¿no? Por lo tanto... Sí, bueno, esto es claro, está en el gobierno militar. Pero creo que... Fíjate que Perón ese- nunca siempre trata de resolver, digamos, los problemas, digamos, de esa época complicado, digamos, de acciones subversivas y todo con la policía. Claro. No hace intervenir nunca al ejército. O casualidad, ni bien muere Perón al poco tiempo, chau, ahí Isabel era obvio que no podía gobernar, no tenía las condiciones, las mínimas condiciones. ¿A quién pone jefe de policía Isabel? Bueno, ya estaban, pero cuando digo que... Albano Arguindegui, sí. Tanto Arguindegui como la cúpula de militares es la misma, no tuvo ningún problema que se fuera Isabel, pero ya estaban. Claro, lo que pasa es que también tenemos que entender, y ese fue el gran problema, es que mientras nos estábamos peleando entre todos, y tampoco la oposición tuvo la claridad como para Sí. decir, bueno, hagamos todo lo posible para llegar a elecciones, porque uno se acostumbra, veníamos acostumbrados que por ahí era normal un golpe de Estado, y bueno, echémosla, porque también cae el gobierno de Isabel con la anuencia de la mayoría de la población. Sí, Entonces, era como que... era una cosa esperada. Crónica de una muerte anunciada. Era la crónica de una muerte anunciada. Ahora vos fijate que en determinado momento, ella que estaba en absoluta incapacidad de gobernar, pide una licencia. Claro. Y aparece Luder, que era en ese entonces el Presidente del Senado. presidente del Senado. ¿Y qué hace Luder? Se junta con los militares, arma una especie de comisión de seguridad, no me acuerdo el nombre que tenía, y dicta 3 decretos, que son estos decretos que luego sirven de excusa a los militares para la represión. Vos fíjate que los militares, en todo ese periodo, hasta la muerte de Perón, de alguna manera balconearon el tema. Sí. Vieron lo que estaba pasando, esperando a intervenir en el momento oportuno. Y después intervienen, es decir, chupan a la AAA, todo, digamos, todo lo hacen, digamos, manejan ellos después, cuando aparece Isabel. Claro, y la AAA es casi como que era la prueba que ellos estaban haciendo a ver si funcionaba. Sí, claro. tiene Ahora, tiene, digamos, la AAA, se saca, digamos, 6 meses antes de la muerte de Perón ya también aparecen. Sí, por eso digo. Y después ya se sacan Sí, de la sí, palestra, los después ya ocupan su lugar oficial. Hay digamos. una continuidad histórica entre comillas, entre la AAA y el gobierno militar. Sí, no, forman parte después entran como Entonces, tropa de la y represión. de hecho lo que ellos querían, en realidad después del golpe del 55, digamos que todo el mundo, es una forma de decir, apostó a la muerte de Perón. Claro. Los militares, pero de dos maneras, a la muerte o a la desaparición. Por un lado, una parte de los militares apostaban a quedarse con la herencia, sin que se muriera Perón. Digo, Lonardi, por ejemplo, para citar el primero. Después Frondizi, que negocia, bueno, todos están tratando de quedarse con esa herencia que supuestamente dejaba Perón. A que si estudian un poquito, si son claros, saben que sin el peronismo no pueden trabajar. Claro. Sin el pueblo no pueden trabajar. Bueno, No es pero el eso es lo que no entendieron. Y no lo entendieron hasta el presente. Porque, y ya vamos a caer en otro tema, que es en el desprecio a las mayorías populares. Eso es una cosa que todavía está encarnizada dentro de nuestra, está metida dentro de la sociedad. Toda la propaganda de los últimos 2 años, o digamos los 3 del gobierno de Macri, de los diarios más importantes,
está destinada a marcar las diferencias entre los que trabajan y los que viven Sí. de un Sí. plan y de lo que fuera. Es decir, como diciendo que trabajan, en cualquier estadística que veas oficial te decía que el 40% o el 20% de la gente que trabaja mantiene al resto, ¿no? Claro, y Es que una inclusive forma de despreciar. los males económicos de la Argentina se deben a esa gente que recibe y no hace nada. Es una cosa así. Ahora, fíjate que lo que pasó en Chile, de alguna manera, ha hecho reflexionar a esta gente, porque todos tenemos amigos que están o conocidos, porque vivimos en las mismas ciudades, en los mismos lugares, que me comentan, sabiendo que yo estoy en la vereda opuesta, me dicen, decime, pero es cierto que tanta desigualdad, eso está mal, ¿eh? Me dicen ahora que está mal la desigualdad. Sí, Ahora descubren, sí. cuando vieron el incendio allá, dicen, descubren la desigualdad y me dicen, está mal la desigualdad, hay que hacer algo por la desigualdad. Claro. Si no hubiera pasado eso, estaban fantásticos, ¿no? Es que yo creo que porque el pueblo, la gran diferencia entre Chile y Argentina es, y sobre todo de Chile de Chile actual y el 45 nuestro, es que apareció un conductor, que Chile todavía no lo tiene. Vos fíjate que... claro, Bueno, en casi toda América Latina no ha habido un movimiento cívico popular Claro. como el peronismo. no, por nada. Ni por remotamente. Pero vos ni fíjate remotamente. que eso que vos planteas de desigualdad, lo plantea Perón en el famoso discurso de la Bolsa de Comercio, donde le dice a los empresarios, muchachos, den algo, porque si no, esto se cae. O sea, si la gente si la gente no tiene un buen salario, no tiene una buena vivienda, no tiene buenas condiciones, se va a ser comunista. Ahora, En la cara, en el 45. La pregunta que me hago en el presente de la historia del presente, los empresarios y ese sector, ¿habrán aprendido en un momento como este que estamos? Yo creo que yo no sé, eso no te lo puedo contestar. No, veremos. no, lo va a Pero contestar. esto de Chile, Sí, digamos, y los ejemplos que das vos, Natalio, me parece que no sé si aprendieron, pero que los deben tener No, asustados. están pensando que algo van a tener que aflojar. Como dijo la mujer del porque presidente además lo de que lo Chile. dicen no tienen mucho que aflojar porque son personas que trabajan Sí. más acomodadamente que los que están más abajo, sí. sino que se dan cuenta que si ellos están relativamente bien y no van a poder tener un fin de semana largo porque no les alcanza, y que este fin de año no van a poder ir a Punta del Este o a Brasil porque no les alcanza, y que por ahí van a dejar la prepaga porque no les alcanza, y que por ahí van a tener que dejar la escuela privada porque no les alcanza, y entonces empiezan a pensar que es cierto, que si no te alcanza vivís mal. Claro. Entonces tienen que pensar que hay una cantidad de gente que está mal y que ha sobrevivido a todas estas cosas y que la Argentina está tranquila porque ni aún el gobierno pasado se animó a sacar ninguno de los elementos de sostenimiento de la clase más baja y de los punteros políticos. Hay que reconocer que en la provincia de Buenos Aires los punteros políticos durante la era de la gobernadora tuvieron su acceso a todas las posibilidades que tenían antes de manejar cosas porque sabía el gobierno que no podía romper con eso. Ahora, no sé cómo vamos a poder hacer una pregunta concreta de hoy. ¿Es posible que haya cambiado? Yo creo que también la clase industrial argentina no es la de las grandes corporaciones. Nosotros hemos perdido muchísimo trabajo, puestos de trabajo, en una cosa que son las pymes, que no es el capital antiguo, sí. sino que es empresas familiares o pequeñas empresas que tuvieron 10, 20 obreros, 30, y junto con los patrones se pusieron a trabajar. Y esas pymes las liquidó este problema económico. Pero, claro, ahí se juntan varios elementos, ¿no? Yo pienso que, y ya estamos en el presente, yo pienso que esto es parte de un modelo neoliberal. El modelo neoliberal está dicho, está escrito incluso por von Hayek, que es su mentor, la escuela de Viena, que en realidad hay que tener contento a la parte baja de la población para que no se rebele, una élite para que conduzca, y hay que borrar a la clase media, o sea, hay que hacerla desaparecer, salvo lo que siempre se necesita. Y vos fíjate que si analizás lo que ha pasado, es que se ha ido destruyendo
buena parte de la clase media. El porcentaje se ha reducido muchísimo. Bueno, la famosa clase media en ascenso. Claro, y eso a mí me da para pensar, porque cuando se produce la muerte de Perón y se desarma todo, no tienen ningún problema en montar dentro del gobierno peronista un proyecto que es claramente neoliberal, porque lo que hizo Rodrigo fue lo que... Sí, lo que después hicieron, lo que después hicieron los que siguieron, como empezó. Sí. Si uno toma la propuesta de Rodrigo, o más allá, la quiso, después no lo pudieron sostener, entonces nombraron otro ministro, pero lo ponen a Mondelli, que cierra el círculo, y lo que hicieron fue acelerar sobre esas medidas, o sea, devaluación, inflación, porque también dicen, la inflación es un impuesto que perjudica a los más pobres. Sí, pero también beneficia a los más ricos, porque una de las razones por las que se implementó el plan de Rodrigo era eso, es generar una gran inflación para que las deudas que tenían las empresas, las grandes empresas, se minimizaran. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, por eso digo, nos fue muy mal en los 70, todo lo que tenía que salir mal salió peor, y cuando uno analiza el periodo que va desde el 55 hasta el presente, yo digo que me hace acordar al juego de la Oca, porque dice avance 5 casilleros, después la bolilla siguiente retroceda 15, y después avance 3 y retroceda 20. Entonces yo uso siempre como ejemplo la Constitución del 49, el famoso artículo 40, que los servicios públicos tienen monopolio estatal y todas esas cuestiones que hoy no se animaría a implementarlo ni un gobierno peronista de izquierda. Entonces, esto muestra cuánto se ha retrocedido en la evolución política en Argentina y en el mundo. Y en el mundo. Ahora, volviendo sobre el tema, digamos, de montoneros, fíjate vos que en el 55, después de la caída de Perón, los sectores combativos del peronismo... La resistencia. Inician la resistencia. Es decir, saben que no pueden ganar en una lucha frontal, o sea, cuando vos te luchás tenés la guerra o la resistencia. Si vos tenés capacidad de hacer la guerra y ganarla, bueno, hace la guerra. Ahora cuando uno hace la guerra es para tomar el poder o para mantenerlo. La resistencia es para tratar de mantenerse en las posiciones que uno está y que no te sobrepasen. En el 76, 77, las organizaciones armadas estaban prácticamente destruidas. Militarmente estaban destruidas. No es que lo diga yo, lo dicen gente interna, que yo, Rodolfo Boll, gente que estaba. Y ahí hay una postura de muchos, entre ellos Walsh, de que plantean a la conducción estratégica de Montonero pasar a la resistencia. Es decir, dejar la guerra, digamos, la guerra popular prolongada, bien al estilo maoísta. De igualdad, digamos, una guerra representa que un bando ataca y el otro también ataca. Claro, y que vos tenés posibilidad de ganar. Claro. Entonces, vos decís, Walsh plantea en el documento interno, es decir, la resistencia, tratar de buscar, de declarar la paz, porque digamos, en eso estaba, la gente no los acompañaba en la guerra. No. ¿Cómo hacer? Pero, ¿sabes qué? ¿Y en qué terminó? En un desastre. En un desastre. Pero un desastre, pero no para todos. No, claro, nunca es para todos. Esto es como en la economía. Pero con tal proyecto no fue mal. No, pará, no es así. A alguno le va mal, y ahora en este momento a casi todos le va mal. Sí. Pero hay un grupo al que le va muy bien. Fíjate que ahí hay dos elementos que a mí me gustaría rescatar para el análisis. Vos decís, la resistencia peronista. Bueno, la resistencia peronista era la gente que estaba compartiendo esos dos primeros gobiernos peronistas. Estoy hablando cronológicamente. Sí. Cuando vuelve Perón, que empiezan a aparecer las formaciones especiales, estamos hablando de gente joven que no vivió ese momento. No, por supuesto. Bueno. Que ni siquiera venía del peronismo. Y que ni siquiera venía. Entonces, ahí hay dos cosas. La primera cosa es que el golpe militar, y esto lo dijo, me hiciste acordar, porque Rodolfo Walsh dijo en el famoso documento a un año del golpe militar, que en realidad las atrocidades que estaban haciendo eran graves, pero era mucho más grave el hambre que iba a caer sobre el pueblo.
Y una persona que no estuvo en las organizaciones guerrilleras, y ni mucho menos, o en las organizaciones armadas, que fue Aldo Ferrer, en uno de sus libros dice que el golpe del 76 fue dado para destruir la industria. Bueno, repito, fue dado para destruir la industria. Eso dice Aldo, que era una persona muy lúcida. Bueno, yo creo que casi todos... Y eso es muy importante saberlo, porque en realidad el poder concentrado, la oligarquía, tiene muy claros sus objetivos. Y en cuanto al desempeño de los jóvenes, a mí me gustaría, Natalio, que usted cuente algo para ver cuál era el pensamiento de esos jóvenes y de los que venían del peronismo o los que habían sido contemporáneos de los gobiernos anteriores. Algo que contó Hugo del Carril, porque a mí me parece que eso es muy esclarecedor. Bueno, eso fue... Yo cuando hablaban ustedes hablábamos los tres de las esperanzas de la vuelta de Perón, sí. Una de las consecuencias del regreso de Perón, del abrazo con Balbín y de una etapa nueva, porque los partidos políticos no existían, digamos, nunca fueron mayoría un partido político clasista, ni trotskista, sino los partidos de izquierda como el comunismo, el Partido Radical en su vertiente, digamos, más progresista, si se quiere llamar así, el irigoyenismo, por llamarlo así, sí. Reflejado en la parte de Renovación y Cambio del radicalismo intransigente, a pesar de sus repetidas divisiones. En ese momento encuentra que la vuelta de Perón permite que puedan tal vez desarrollarse una etapa relativamente democrática donde puedan trabajar. Y se funda una posibilidad, con Perón vivo, yo voy a contar lo que me pasó, claro, de la creación de un diario que reflejara ese pensamiento, el pensamiento de Allende, de Alfonsín. Digamos, una oposición no antiperonista. No antiperonista, esto es importante. Pero que reflejara de alguna manera un pensamiento popular que no fuera el peronismo. Exacto. Perón daba la oportunidad de poder reivindicar aquellas ideas de los radicales intransigentes más importantes. Pero el dinero para eso no lo tenían. ¿Quién tenía dinero? El Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista tiene la idea... Está hablando del diario de la calle. El diario de la calle, claro. El Partido Comunista tiene la idea de ese diario. Y don Osvaldo Pugliese, que me trataba muy bien, éramos muy amigos, porque él veía en este muchacho que era escribano y lo atendía también a él y le gustaba el tango y todo. ¿Qué vendría a ser usted, digamos? Claro, le pareció, bueno, el día que lo conocí me conoció en una fiesta que hicimos en Banfield con una carpa para conseguir dinero para hacer un estadio para el Club Defensores de Banfield, y alquilamos una carpa y trajimos a los Quilla Huasi, a Mercedes Sosa, a Guaraní y a Pugliese. Y entonces, cuando don Osvaldo, que yo no lo conocía como hincha, pero no me conocía a mí, dice, ¿quién organizó esto? Dice, y el escribano llegara y me dice, ¿usted del partido? No, le digo, don Osvaldo, no, yo soy, digamos, radical intransigente, muchas veces voy a quedar afuera del radicalismo por motivos obvios, pero estoy ahí. Nunca más me dijo nada de eso, nunca más me habló de eso, pero me adoptó así como una especie de hijo que no tenía, y entonces empezamos, un día me llama y me dice, lo espero en el bar Los Galgos, que es ahí en Callao y Lavalle, me parece, la esquina esa, Lavalle y Tucumán. ¿Está Sadaic? No, la otra. En Tucumán. Callao y Tucumán o Lavalle, no me acuerdo bien dónde queda. Bueno, después pasamos y lo vemos. Y me dice, mire, estamos preparando este diario, usted tiene que estar. Lo veo a Juan Carlos Pugliese, que es muy amigo, trabajé muchos años con él, y me dice, no, yo estoy muy cerca de Balbín, Balbín no entra en esta. Pero yo sí, le dije. Y entonces entré en la organización del diario. El diario estamos hablando de noviembre o diciembre del 73, cuando hablamos eso. Estábamos empezando a formarse, pero pues, eso valía porque estaba Perón vivo. Claro, esa era la esperanza
de poder hacer una cosa de ese tipo, una misión de ese tipo, con un programa así con Perón. Y me dice don Osvaldo, en el verano yo solía ir a Mar del Plata unos días, él tenía una casa en un departamento allá, me llama y me dice, está Hugo del Carril acá, que no ha sido muy bien tratado por el peronismo, lo vamos a ver. Y con Saulo Benavente, que yo no lo conocía, pero era amigo de Osvaldo, fuimos a verlo a la carpa que tenía allá en la costa del Mar del Plata, Hugo del Carril. Lo fuimos a ver a la carpa una noche. Perdón, la carpa donde daban los espectáculos. Los espectáculos de él, sí, porque no tenía entrada, a escenarios oficiales no tenía entrada, Bien. tenía una carpa de él. Y cuando le explican el proyecto, Hugo del Carril le dice, don Osvaldo, le agradezco mucho, pero yo pienso que en los momentos actuales yo no puedo hacer nada que lo roce al general. Y nos devolvió la visita con una mayoría, pero no aceptó. Hubiera sido para ese proyecto una gran cosa, que lo van a buscar sobre todo porque sabían que en cierta forma él representaría una suerte de reivindicación de él frente a Perón, pero contra Perón. Así lo vio el Carril, no sé, y nos dijo de la mejor manera. Claro, pero la anécdota es muy válida, por eso me gustaba, le pedía que la contara. Primero para mostrar la esencia de esa gente. Es decir, Hugo sí, yo lo cuento siempre. En estos tiempos donde van y vienen. Yo a Hugo del Carril, que lo conocía de las películas, verlo personalmente al lado y decirle en una reunión privada de 4 personas, como si lo estuviera diciendo en una confesión pública, que ahí tenía que decir eso tal vez, pero lo dijo en privado, no dijo no me conviene ni nada. Dijo el tiempo es en que el jefe del bloque de senadores peronistas al día siguiente es candidato a vicepresidente bueno, son cosas veredas de Sancho. Este hombre, don Arturo Jauriche, hizo exactamente lo mismo, se lo corrió un poco y cuando lo fueron a entrevistar dijo no, yo soy peronista. O sea, puedo tener alguna diferencia, pero no puedo pasarme al otro lado. Primeros de cambio irme a claro. Entonces, por eso también es importante reivindicar esto. Más hermoso que tengo de una personalidad como Hugo del Carril. Por eso. Que la gente cree que por la marcha peronista, no, que marcha peronista. Fueron a decirle, vos sos Hugo del Carril, te ofrecemos ser... no, dijo. Bueno, por eso digo, general, es gente que tenía esa convicción y que 20 años después... ya era más difusa la ideología. Es importante, siempre digo, tener una coherencia, y esta gente hay que rescatarla por el valor de su coherencia. Me refiero a Hugo del Carril, ¿no? Y les cuento el final. Siguió la organización del diario, costaba mucho, la parte económica estaba resuelta, la resolvía el Partido Peronista, los demás... Partido Comunista. Perdón, Partido Comunista, los demás vinieron, inclusive muchos muchachos corridos después de gremiales, corridos después del peronismo, vinieron a trabajar en el diario y gente de la juventud peronista, la famosa JP, inclusive estaba trabajando en el diario, algunos de ellos. Así le fue también, ¿no? Sergio Karakachov, dirigente radical importante de La Plata, uno de los más importantes del grupo de Alfonsín, con lo que era la vida de un diario, los 3 meses que duró el diario, entre que salió y lo cerraron, que Isabel lo clausuró, comíamos juntos y todo, era una vida hermosa para mí, una vida periodística, y lo mataron al poco tiempo, ¿no? Yo, por suerte, estoy acá todavía. No he hecho nada para que me vayan a matar, pero él era un personaje importante. Por eso digo que no entendimos en su justa dimensión lo que estaba pasando. O sea, todos en alguna medida hemos sido usados o hemos formado parte de un enfrentamiento en el que los únicos que tenían claro el objetivo eran siempre los mismos. Y sí, son la gente que... Los que ganaron. Los que ganan, porque siempre te hablan de la República. Yo a veces escucho y dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora que no está...? No, dice, ahora vamos a sufrir la falta de republicanismo o de la democracia. Y te lo está diciendo la gente que siempre violó la Constitución, la democracia. Y bueno, esto ya lo hemos dicho en relación al caso de Ilia, que no sabemos todavía por qué lo echaron, porque hizo todo bien y lo echaron. Entonces, Juan Carlos Pugliese, que fue ministro del MED, decía siempre, fue una etapa
extraordinaria desde el punto de vista de la consolidación de la economía, de las finanzas, en la de Ilial. Sí, claro. Desde el punto de vista de los dólares no había ningún problema. Y bueno, sin embargo... no le sirve y te echan. Bueno, punto. por hoy ya estamos. ¿Estuvo bien?